Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era un prodigio como Minato, se une a Raiz y es entrenado por Danzo? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 6. Naruto estaba sentado junto a Ino en su primera clase en la Academia Ninja, ahora tenía 7 años y había crecido un poco más durante este tiempo. Ino por su parte solo miraba curiosa alrededor de toda la habitación, viendo todas las caras de sus compañeros de clase, sin embargo, no dejó al lado de Naruto ni un segundo. Habían venido juntos a la academia porque ella le había pedido a Naruto que pasara a recogerla temprano en la mañana. Akiko, la madre de Ino, les había preparado el desayuno y luego de eso Ino no se había separado de Naruto. Durante todo el camino ella se había mantenido caminando a poca distancia de Naruto mientras fulminaba con la mirada a cualquiera que quería intimidar al rubio en el camino. Naruto por su parte estaba buscando a dos personas en su clase, uno era Sasuke Uchiha, el hermano de Itachi. Tenía curiosidad por saber cómo era el hermano de Itachi, además su Oni-chan le había pedido que cuidara de Sasuke durante la Academia Ninja, así que Naruto quería hacerse amigo de él y cuidar que no se metiera problemas como le había prometido Itachi. Sin embargo, Sasuke aún no había llegado, pero no había problema porque todavía era temprano y faltaban varios minutos para que la clase comenzara. La segunda persona a la que buscaba era a Hinata Hyuga, su curiosidad por ella había crecido luego de su segundo encuentro en el pasado invierno. Se había enterado de su nombre cuando el guardia de Hinata la encontró y se la había llevado antes de que pudieran comenzar una conversación. Flashback, Naruto se encontraba caminando hacia el recinto Uchiha para entrenar un poco su taijutsu con Izumi porque Itachi había salido en una misión durante esos días. Era fin de semana y no tenía entrenamiento oficial con los agentes de raíz, pero él no quería dejar de entrenar, le había costado mucho aprender ninjutsu médico básico, pero últimamente había logrado cogerle el truco y desde entonces había estado mejorando lenta pero constantemente. Había ido al campo de entrenamiento para un entrenamiento matutino en solitario, pero se había aburrido y decidió ir a buscar a Izumi, por eso se estaba dirigiendo hacia la casa de la novia secreta de Itachi entre los bosques hasta que pasó cerca de la Academia Ninja. Cuando pasó por ahí se dio cuenta de que había 3 niños molestando a una niña que estaba en el piso llorando, ellos la llamaban Monstruo Byakugan mientras se burlaban y reían de ella. Naruto corrió hacia los niños y les gritó para que dejaran en paz a la niña. Oigan, deténganse. Los niños giraron para ver quién les había gritado, ellos tenían alrededor de 8 o 9 años, así que cuando vieron a Naruto, que era más pequeño que ellos ya que no había pasado mucho tiempo desde que había cumplido 7, comenzaron a burlarse de él mientras que se veían entre ellos transmitiendo un mensaje silencioso con sus miradas. Vamos a golpearlo. Ellos eran conocidos por comportarse como unos matones, así que, cuando un niño más pequeño que ellos les gritaba, no estaban dispuestos a obedecer y en cambio, molestarían al niño por haberse atrevido a gritarles. Además, el niño que corría hacia ellos era al que sus padres odiaban y despreciaban llamándolo demonio. No habría consecuencias incluso si sus padres se enteraban de que habían golpeado al chico demonio. Rieron entre ellos mientras se tronaban los dedos, preparándose para darle una golpiza a Naruto. Dejen de molestarla. ¿Y tú quién eres para ordenarnos lo que debemos hacer? Uno de los niños que estaba delante de los otros dos replicó y sus amigos miraron con desdén a Naruto. Era obvio quién era el líder del grupo. Soy Uzumaki Naruto, futuro Hokage de la aldea de la hoja. Los niños se comenzaron a reír de las palabras de Naruto. Mientras la niña miraba al rubio con admiración en sus ojos por su coraje y porque él se estaba poniendo en peligro para ayudarla, además, se dio cuenta de que era el mismo niño que la había llevado a su casa un año antes. Después de su primer encuentro no se habían vuelto a ver y Hinata a menudo pensaba en la sonrisa del niño en los momentos difíciles, como si el niño rubio le estuviera diciendo tú puedes. Los niños dejaron de reír y de repente se abalanzaron los 3 hacia Naruto para comenzar a golpearlo. El líder del grupo le dio un golpe en la cara a Naruto que cayó al suelo y luego los otros 2 niños comenzaron a darle patadas en el suelo sin darle oportunidad de levantarse. Hinata se había tapado la boca aterrorizada mirando la escena sin poder hacer nada para ayudar. Cuando ella veía a los niños golpeando al rubio sentía que las lágrimas comenzaban a salirle de sus ojos. Para sorpresa de todos, Naruto explotó liberando una gran cantidad de pétalos de cerezo que se arremolinaban en el suelo donde habían estado golpeando a Naruto. Los niños miraban confundidos a los pétalos rosa que comenzaban a alejarse por el frío viento de invierno.
Hinata vio con admiración a la hermosa escena de los pétalos rosados que se arremolinaban junto a pequeños copos de nieve. Oigan, estoy aquí, ¿acaso están ciegos? Naruto estaba parado encima de una rama de un árbol justo encima de los matones, había usado el jutsu que la primer Uzukage había creado, lo aprendió gracias al pergamino que encontró en Uzusio durante su entrenamiento secreto, se trataba del Bunshin-Kano Jutsu, jutsu clon de flor de cerezo, es un Bunshin Jutsu, jutsu de clonación, en donde el usuario crea un clon de sombra usando pétalos de flor de cerezo. Cuando el clon recibe un golpe, revela su verdadera forma y el clon explota en un pequeño remolino que libera los pétalos de flor de cerezo. Como era el jutsu que la primer Uzukage había inventado y su jutsu insignia, Naruto estaba muy orgulloso de poder ser capaz de ejecutarlo, además era verdaderamente hermoso cada vez que un clon se disipaba y liberaba las flores del cerezo alrededor, era el completo opuesto del clon de cuervos de Itachi que creaba un escenario aterrador al liberar los cuervos. Naruto se dejó caer del árbol mientras gritaba y aterrizó en medio de los matones, se agachó luego de la caída y giró estirando una pierna derribando a 2 de los 3 matones, luego se abalanzó al que parecía ser el líder del grupo, el niño respondió rápidamente acostumbrado a golpear a los demás niños, él estiró sus puños hacia Naruto para tratar de acertarle un golpe. Demasiado lento Naruto esquivó los golpes y dio un puñetazo sólido a la nariz del matón, sangre brotó de su nariz que cubrió con una mano y Naruto saltó por encima de él posicionándose en su espalda y lo tomó de los hombros jalando al matón hacia atrás aprovechando la fuerza de la caída para arrojar al niño más grande que él, se agachó y puso un pie en la espalda del matón pateándolo hacia atrás en la dirección de un árbol cercano. El matón chocó contra el árbol estrepitosamente y un pequeño chillido se le escapó de la boca. Los otros 2 matones que se habían logrado levantar en este punto vieron a su líder chocar con el árbol y se quedaron en su lugar paralizados hasta que escucharon los gritos enfadados de su compañero y líder. ¿Qué esperan? Golpéenlo. Ellos corrieron al mismo tiempo hacia Naruto, pero a diferencia de cuando habían golpeado al clon del rubio, Naruto se mantenía esquivando con gracias todos y cada uno de los ataques de ambos al mismo tiempo. Qué aburrido, no está ni cerca del nivel en que me enseña mi sensei de taijutsu. Naruto saltó fuera del alcance de los niños y se quedó parado sobre la corteza de un árbol para sorpresa de los matones. Kage Bunshin no Jutsu. Creó un par de clones de sombra normales que comenzaron a golpear a los matones mientras el Naruto real comprobaba si la niña Hyuga se encontraba bien, cuando comprobó que ella se encontraba bien se dio cuenta de quién era, él ya la había visto antes, pero eso no importaba en este momento, no podía relajarse aún por más débiles que fueran los otros niños. Giró su cabeza para ver al líder de los matones que aún no se había levantado y se sorprendió al ver que le había roto la nariz y que ahora estaba desviada de manera antinatural. Él no había querido romperle la nariz, pero se encontraba muy enojado al ver cómo abusaban de la niña indefensa. Cuando Naruto vio la escena se había despertado la furia en su interior, recordaba cómo todos abusaban de él mientras nadie hacía nada para defenderlo, por eso cuando Naruto vio a los niños burlándose de la niña no soportó y los había golpeado duramente, él no estaba dispuesto a ver que otros abusaran del débil sin hacer nada como le habían hecho a él durante toda su vida, pero las cosas esta vez se le salieron un tanto de las manos cuando actuó impulsivamente por su enojo. Había recibido un entrenamiento espartano bajo la instrucción de los agentes de raíz, ellos eran ninjas de élite y Naruto nunca había peleado con otros niños de su edad por lo que no sabía qué nivel tenían en combate, sin saberlo había exagerado, un poco, con el castigo que les dio a los niños matones, pero las cosas ya estaban hechas y ya no había vuelta atrás. Los 3 niños se dieron cuenta de que no eran rival para Naruto y comenzaron a correr aterrorizados para que los clones de Naruto dejaran de golpearlos. Cuando ellos se retiraron los clones se dispersaron y Naruto bajó del árbol dirigiéndose hacia la niña que aún estaba en el suelo cubierto de nieve. ¿Estás bien? Hinata miró con admiración al rubio que le sonreía mientras él le estiraba una mano para ayudarla a levantarse. Cuando Hinata vio la sonrisa del rubio, sintió su corazón latir más fuerte y un sentimiento cálido se extendió por todo su cuerpo al ver que el amable niño rubio la había salvado una vez más, cuando ella más lo necesitaba. Ella tomó con confianza la mano de Naruto al recordar cómo él la había llevado hasta su casa tomados de la mano en la oscura y fría noche del invierno del año pasado. Al tocar la mano de Naruto, Hinata sintió la misma cálida sensación del año pasado que la mano de Naruto le transmitía. Cuando se levantó ambos quedaron cerca el uno del otro y las mejillas de Hinata se tornaron rojas por la cercanía del rostro del rubio, mientras ambos se veían a los ojos.
Yo Hinata quería hablar, pero había comenzado a tartamudear torpemente en presencia de Naruto. Naruto la miró divertido mientras guardaba silencio, esperando para que la ojipegla acabara de hablar. Hinata avergonzada cambió sus palabras para tratar de expresar su agradecimiento en lugar de tratar de decir una larga frase llena de tartamudeos. Grak, antes de que pudiera completar una sola palabra, escucharon a alguien que se acercaba a ellos mientras gritaba el nombre de la ojipegla, que interrumpió a Hinata antes de que acabara de agradecer torpemente al rubio por su ayuda. Hinata-sama. Se trataba del guardia de Hinata que había asignado su padre para protegerla. Él corría apresurado hacia Hinata y Naruto, que seguían tomados de la mano. Él no tenía una muy buena opinión de Naruto, por lo que tomó la mano libre de Hinata y comenzó a jalarla hacia el recinto Hyuga, sin agradecerle a Naruto por ayudar a Hinata. Volvamos a casa Hinata-sama. Las manos de Naruto y Hinata se separaron en ese momento. Hinata en un acto reflejo trató de tomar de vuelta la mano de Naruto, esperando tener de vuelta la gentil calidez que ésta le transmitía, pero las puntas de sus dedos apenas fueron capaces de rozar la palma del rubio, fallando en su intento de tomar una vez más la mano del rubio entre la suya. Pero, Hinata trató de replicar, pero su guardia la llevó con él sin darle tiempo de decir nada. Ella solo volteó a ver al rubio una vez más antes de que saliera de su campo de visual. Vio el rostro de Naruto, que se limitó a sonreírle una vez más. Las mejillas de Hinata volvieron a enrojecer al ver cómo le sonreía. Todo estará bien, parecía decirle la sonrisa del rubio. Este era su segundo encuentro, y él la había ayudado en ambas ocasiones cuando más necesitaba de alguien que la apoyara. En este momento él ya se había convertido en su héroe, en su caballero de brillante armadura, y jamás lo olvidaría, pero de momento solo podía seguir a su guardia en silencio. Mientras se preguntaba cuándo se volverían a ver, ella acercó la mano con la que había tomado la mano del rubio hacia su pecho, tratando de recordar los sentimientos y la calidez que ésta le transmitía. Naruto solo podía ver cómo se alejaban los Hyuga de él. Era la segunda vez que encontraba a la niña. Ella era muy bella aún siendo tan joven. En ambas ocasiones se encontraron en el frío invierno, y esto le daba la sensación a Naruto de que ella era un hada de las nieves que solo aparecía entre la blanca nieve del frío invierno, pero en esta ocasión él aprendió su nombre gracias al guardia que se la había llevado antes de que pudieran entablar una conversación. Hinata murmuró las 3 sílabas que componían el nombre de la bella hada de las nieves con ojos tan preciosos como las perlas que se acababa de marchar. Él pronunció su nombre sintiendo cuidadosamente cada sensación que producía en su boca al decir sílaba por sílaba el nombre de la ojipegla. Era irónico que en su mente ella era una hermosa hada de las nieves, cuando su nombre era tan opuesto a su imagen mental de ella envuelta de la prístina blanca nieve. Hinata significa un lugar soleado. ¿Cuándo te volveré a encontrar? ¿Será hasta el próximo invierno? Naruto preguntó a Hinata, pero sabía que ella no lo escucharía desde tan lejos. De ella solo le quedaba una débil sensación residual de una pequeña y delicada mano femenina entre la suya. Fin del flashback. Ino notó que Naruto estaba inquieto a su lado, como si estuviera buscando a alguien. Justo cuando ella le iba a preguntar por qué estaba tan inquieto, la puerta del salón se abrió y entró una niña tímida que todos reconocieron como una Hyuga por sus característicos ojos blancos. Ino notó que había un brillo extraño en los ojos de Naruto cuando vio a la Hyuga, y cuando ella volteó a ver a la niña se dio cuenta de que ella se había congelado enfrente de la puerta cuando vio a Naruto. Entonces ella comenzó a tener tono rojizo en su rostro al ruborizarse. Ino lo notó rápidamente y se puso celosa cuando se dio cuenta de que Naruto y la Hyuga se conocían y ambos se quedaban viendo el uno al otro. Cuando Naruto se iba a levantar para ir a hablar con Hinata, se dio cuenta de que el maestro de la clase estaba ingresando al aula de clases. El profesor tenía un pelo castaño claro y corto, y tenía la piel un tanto pálida. Entró seguido de un niño que tenía la cresta del clan Uchiha en su espalda. El niño que caminó tras el profesor tenía una expresión presumida en el rostro, y cuando entró muchas niñas suspiraron fuertemente al ver al niño parado en la puerta de entrada. Todos los niños tomaron asiento, guardaron silencio nervioso por comenzar su primer día de clases. Solo se escuchaban los murmullos de las niñas que comenzaban a hablar sobre lo lindo que era el Uchiha. Naruto volteó a ver a Ino, que estaba sentada a su lado, y se dio cuenta de que ella también miraba al Uchiha. Al instante Naruto sintió una extraña presión en el estómago y el pecho sin saber qué era ese sentimiento. Cuando Ino volteó a verlo se dio cuenta de que Naruto giró su cara hacia el lado contrario en cuanto ella lo volteó a ver, y además fingía poner atención al profesor que se estaba preparando para comenzar la clase. Ella se preguntó sobre la actitud de su amigo rubio a su lado. Pero no dijo nada porque la clase había empezado.
La primera parte de la clase consistió principalmente en la presentación de los alumnos a todos sus compañeros. Naruto era el último en la lista, que estaba ordenada en orden alfabético, pero luego de que Sasuke se presentó, el profesor ignoró el último nombre en la lista y prosiguió con la siguiente parte de la clase. Ino se enojó porque su nuevo sensei claramente había ignorado el nombre de Naruto en la lista y se levantó enfadada de su asiento para reclamarle a su sensei, pero antes de que ella comenzara a gritar, Naruto tomó su mano en la suya y negó con la cabeza a Ino, indicándole que no debía de hacer un alboroto. Ella obedeció a regañadientes a Naruto. Cuando se volvió a sentar y dejó proseguir la clase normalmente, ella se sentía mal por no poder ayudar a Naruto, pero por algún motivo él siempre se negaba a que Ino le reclamara a cualquiera que lo tratara de forma injusta. Para ella era como si siempre se tuviera que tragar un sentimiento de amargura cuando su amigo rubio negaba su ayuda y dejaba que los demás dijeran cualquier cosa de él. Su padre le había dicho que los aldeanos odiaban a Naruto, pero ella no comprendía la razón por la que un niño huérfano de su edad era tan maltratado y odiado por todos en el pueblo. Desde que había comenzado a salir de vez en cuando con él para jugar o a entrenar, se dio cuenta de las frías miradas asesinas que le daban los aldeanos a Naruto. La gente que antes había considerado buena e incluso sus anteriores nuevas amigas, veían a Naruto con odio. Algunos incluso le daban insultos o se limitaban a llamarlo niño demonio. Ahí no le partía el corazón la impotencia que sentía cada vez que tenía que quedarse callada por petición de Naruto ante los maltratos de los demás. Para ella era difícil aceptar ver a Naruto ser maltratado. ¿Qué tan difícil habría sido para Naruto vivir de este modo durante toda su vida, solitario y sin nadie que lo apoyara? Él ni siquiera conocía a sus padres y su vida era parecida a la de un criminal que era despreciado por todos a su alrededor. Aún así, él era capaz de sonreír y además él era la persona que más iluminaba sus días desde el momento en que lo conoció. Por eso admiraba tanto el coraje de Naruto. Él era alguien que nunca se rendía. Para ella Naruto se convirtió en un símbolo de fortaleza que resistía hasta el más duro golpe que le daba la vida. Por eso con el tiempo Naruto le había comenzado a gustar de otra forma. La única queja que tenía era que Naruto se comportaba indiferente ante el maltrato de los demás. Para él, esta era su rutina, era la manera natural de vivir y eso a veces le daban ganas de llorar a Ino. Nadie está de acero. Las miradas definitivamente lastimaban a Naruto y se embotellaban en su interior y por eso ella quería derramar lágrimas por él si eso sirviera para calmar el dolor escondido en el corazón de Naruto. Por eso quería reclamar y gritar a todos los que lo maltrataban, pero él siempre le pedía que no lo hiciera y ella lo obedecía sin importar lo mucho que le doliera ver al rubio sufrir en silencio. El final de la clase llegaba y el profesor sacó a todos los alumnos para evaluar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Con esto la clase finalizaría. Era necesario evaluar el nivel general de la clase para establecer un ritmo de entrenamiento para que todos los niños pudieran volverse shinobis en unos años al finalizar la academia. La clase se dividió en dos, chicas y chicos se separaron. Ellos serían evaluados en un combate entre los alumnos de la clase en orden alfabético. Todo se desarrolló tranquilamente, pero el ambiente tranquilo se vio interrumpido cuando todos escucharon los fuertes gritos que Ino le dio a un grupo de niñas que estaba cerca de ella. Ella se había quedado callada ante todos los chismes que hablaban las otras niñas sobre lo genial y guapo que era Sasuke. No fue hasta que de repente cambiaron el tema y habían comenzado a hablar del niño demonio. Empezaron a decir tonterías, insultaron y se rieron de Naruto hasta que Ino no pudo soportarlo más. Ella trató de no reclamarles nada como Naruto siempre le pedía, pero hoy finalmente había explotado sin poder aguantar más en silencio y comenzó a gritarle a las niñas, principalmente a una niña de pelo rosa que dio el último comentario. Ya basta, no hablen de él así. ¿Vas a defender al demonio? Mis padres incluso me dijeron que era mejor que no me le acercara. Dicen que él es peligroso y que golpeó a varios niños el año pasado. Dicen que incluso le rompió la nariz a uno de los niños. ¿No sería mejor que expulsaran a un demonio como él de esta escuela? Ino se enfureció aún más y no tardó en responder. No vuelvas a hablar de él así, perra. Ino estiró su mano y antes de que cualquiera la pudiera detener su mano, ya había abofeteado con fuerza la mejilla de la niña pelirrosa. Los otros niños comenzaron a hacer alboroto tras ver a la pelirrosa ser abofeteada. El sensei de la clase solo suspiró cansado, se dirigió hacia las niñas para separarlas, pues la niña pelirrosa había comenzado a tratar de golpear a Ino, que ya estaba muy enojada. A diferencia de lo que los niños pensaban, el profesor no la separó completamente, en cambio él les indicó que serían las siguientes en combatir.
Normalmente un profesor de una academia debería detener las riñas entre alumnos, pero esta era una academia ninja y había ocasiones en que se promovían estas peleas, las rivalidades entre los niños podría empujarlos a entrenar seriamente, por lo que Ino y la pelirrosa que el sensei identificó como Sakura se posicionaron en medio de la zona de práctica preparándose para pelear. Ambas se pararon frente a la otra dentro de un círculo que establecía el límite del área de combate e hicieron una pose con una mano, era el sello del combate que les había enseñado el profesor antes de que comenzaran los combates de evaluación, era parte del protocolo antes de una batalla amistosa entre shinobi. Esto simbolizaba la mitad de dos manos para realizar un jutsu y demuestra las intenciones de pelear. Luego, cuando ambas estaban listas, el sensei dio una señal para dar inicio al combate con un grito. Hajime. Ino y Sakura corrieron hacia la otra para enfrentarse. Sakura trató de dar el primer ataque, pero Ino lo logró esquivar gracias a sus entrenamientos esporádicos con Naruto que su padre la había obligado a hacer, porque él quería que ella se comenzara a preparar para su futura vida shinobi. Naruto estaba recibiendo entrenamiento de ninjas elite y además Ino estaría más dispuesta a entrenar si lograba pasar más tiempo con Naruto, por lo que Inoichi le pidió al rubio que ayudara a Ino con su entrenamiento. El combate duró muy poco, Ino no se contuvo y realizó un Bunshin no Jutsu. Ella no había aprendido gran variedad de jutsus, pero las técnicas básicas de la academia ya las había aprendido gracias a Naruto. Puede que estos clones solo fueran ilusorios, pero para Sakura, que nunca había visto un clon, no se daría cuenta del engaño. Uno de sus clones se movió como si fuera a golpear a Sakura en la cara con su puño, mientras que el otro la flanqueaba por el otro lado distrayendo a Sakura. La pelirrosa se trató de defender, pero la Ino real aprovechó la apertura que le había dado Sakura en ese momento y pateó en el estómago de la pelirrosa fuertemente y Sakura se quedó sin aliento tras el duro golpe directo. Cuando la pelirrosa se cubrió el estómago dolorido, Ino le dio un duro golpe en la cara que sacó a la pelirrosa del área de combate, quedando descalificada, dándole la victoria a la rubia. Todos los niños se sorprendieron al ver que Ino ya sabía realizar un jutsu, e incluso el sensei asignado asintió con la cabeza en signo de aprobación. El combate era de taijutsu, pero si la demostración de Ino impulsaba a los demás a entrenar, él no diría nada en esta ocasión. Era una sorpresa que un niño recién ingresado en la academia ya supiera cómo hacer jutsus y era refrescante ver que era una niña, ya que en su mayoría las niñas eran solo fangirls que no se tomaban en serio su entrenamiento. Sakura estaba indispuesta a continuar con el protocolo de los combates luego de ser humillada, pero hizo de igual forma el sello de la armonía con Ino luego de que el combate había finalizado, siendo obligada por el sensei encargado de la clase. Ino por su parte solo sonreía victoriosa por ganarle tan fácilmente a Sakura y agradeció en su interior a Naruto por sus entrenamientos. El signo de la armonía se hacía con los dos contrincantes, tomándose las manos con un sello de mano para simbolizar el final del combate y muestra de respeto por el oponente, así como también la amistad. Luego de eso todos los combates transcurrieron normalmente, a pesar de que se sorprendieron cuando vieron a la tímida Hinata derrotando fácilmente a su contrincante y lo dejaron pasar rápidamente porque toda la aldea sabía que el clan Hyuga era especialista en su propio estilo de taijutsu. Su taijutsu en conjunto con su doujutsu los volvía casi insuperables en taijutsu, era conocimiento común, así que todos asimilaron rápidamente la victoria de la tímida Hyuga. Finalmente, el último combate había llegado. Los contrincantes eran Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. Sasuke recibió apoyo de toda la clase, principalmente de las niñas y de algunos niños que querían ver cómo golpeaban al chico demonio. Naruto por su parte solo recibió apoyo de Ino, que gritaba su nombre animada diciéndole que ganara, y de Hinata, que silenciosamente murmuró su apoyo por el rubio cuyo nombre acababa de aprender por el profesor, que nombró a regañadientes el nombre de Naruto para que pudieran continuar con el último combate de evaluación. Naruto no quería pelear con Sasuke, él era el hermano de Itachi después de todo, por lo que no quería herirlo, pero le enfermaba la mirada presumida en la cara de Sasuke, por lo que se quería asegurar de borrar la sonrisa presumida de Uchiha. Por su parte, el pelinegro se bañaba silenciosamente en las alabanzas de sus compañeros mientras se imaginaba lo patético que se vería Naruto luego de que lo derrotara fácilmente. Después de todo, él era un Uchiha, un élite en sus pensamientos, así que, ¿cómo podría perder ante un compañero de clase de su misma edad? No dijeron palabras entre ellos, simplemente se metieron en la postura de protocolo, formando con un mano el sello de combate, mientras se veían directo a los ojos del otro sin pestañear. Los compañeros de clase de Naruto y Sasuke guardaron silencio para presenciar el combate que estaba a punto de suceder frente a ellos. Hajime. La voz del profesor profirió la palabra para dar inicio al combate.
Entonces Sasuke y Naruto comenzaron a correr para iniciar su combate de evaluación. Los dos corrieron sin detenerse contra su oponente y ambos levantaron el brazo derecho al mismo tiempo y chocaron sus antebrazos en un combate de pura fuerza para ver quién era más fuerte que el otro, dando inicio al combate del Uchiha y el Uzumaki. Los antebrazos de Naruto y Sasuke chocaron entre sí mientras ambos empujaban hacia adelante a su rival. Esta era una simple competición de fuerza. Cuando ambos chocaron quedaron inmóviles por un rato como si eso fuera una indicación de que ellos eran igual de fuertes, y cuando Sasuke creyó que Naruto no podía ganarle en fuerza sonrió confiado de que le ganaría al rubio, pero cuando Naruto se dio cuenta de la sonrisa presumida en el rostro de Sasuke, dejó de reprimir su fuerza y empujó al hermano de Itachi con toda su fuerza. Sasuke no pudo competir con Naruto y se vio obligado a retroceder unos pasos para que la fuerza ejercida por Naruto no lo lanzara fuera del área de combate. Sasuke se enfadó al ser empujado tan fácilmente por el rubio y se abalanzó hacia adelante para tener un combate de taijutsu con Naruto. Él sin duda creía que dentro de este grupo en la Academia Ninja nadie debía de estar a su nivel, pues su padre y su hermano lo habían ayudado algunas veces con su taijutsu y también en Shuriken Jutsu básico. Además era un Uchiha, por lo que ¿cómo sería posible que otro niño de su generación le ganara en un combate mano a mano? Su padre y su hermano le habían enseñado todas las bases del taijutsu de su clan, el puño interceptor que se centraba en contraatacar los ataques del rival, pero también contaba con buenos movimientos de ataque y defensa, pues el puño interceptor era el taijutsu que su clan había perfeccionado durante generaciones tras copiar lo mejor de varios estilos de taijutsu. El taijutsu de su clan también permitía la implementación de nuevos movimientos para que cada shinobi del clan lo mejorara a su gusto. El taijutsu conforme copiaba los mejores movimientos de taijutsu de otros estilos con su Sharingan. Sasuke atacaba usando las bases del puño interceptor a lo mejor de sus capacidades. En un principio dirigió golpes simples al rostro de Naruto, pero el rubio simplemente se movía hacia los lados esquivando sus puños. Al percatarse de que esta táctica no funcionaría, cambió su objetivo hacia los brazos y piernas de Naruto, pero el rubio anticipaba sus movimientos y esquivaba o bloqueaba sus patadas y sus golpes sin mucho esfuerzo. De momento Naruto no había atacado ni una sola vez y Sasuke pensó que se debía a que el rubio no tenía tiempo para contraatacar mientras él trataba de golpear al rubio, o tal vez Naruto solo era bueno defendiéndose. Con esta idea en la cabeza Sasuke intentó provocar a Naruto para que creara una apertura entre los ataques del rubio que le permitiera ganar el combate. Después de todo, el puño interceptor se especializaba en contraatacar los ataques del rival. Se alejó un poco de Naruto mientras jadeaba un poco de la fatiga tras tratar de golpear al rubio con marcas de bigotes en sus mejillas, y junto a su presumida sonrisa comenzó a provocar al Uzumaki. Oye Naruto, ¿acaso solo sabes esquivar como un cobarde? Pelea. Ataca. Los que estaban viendo el combate se rieron al escuchar que Naruto era llamado un cobarde. Sasuke creía que eso debía ser suficiente para que cualquier niño se enojara y entonces se precipitó una vez más para continuar su pelea con el Uzumaki. Para su sorpresa, Naruto seguía igual de calmado que al inicio del combate, su respiración era tranquila como si no se hubiera estado esforzando durante su combate. Lo que Sasuke no sabía era que Naruto estaba usando un sello de resistencia que le impedía moverse cómodamente ni le permitía moverse con toda su velocidad. Sasuke se dio cuenta de que ni sus burlas ni la risa de sus compañeros lo habían alterado un poco. El temperamento de Naruto era más calmado y controlado que el de él mismo y el de todos los otros niños Uchiha con los que había hablado dentro del recinto Uchiha tenían. En cambio, su combate continuó igual que antes, con Sasuke siendo el único que atacaba y con Naruto esquivando y bloqueando todos y cada uno de sus golpes. Ya llevaban un rato de esta manera. Sasuke disfrutaba ver imágenes en algunos de los rollos de su clan que hablaban de los taijutsu que habían copiado y aún más el propio estilo de taijutsu de su clan, por lo que luego de tanto tiempo observando los movimientos de Naruto encontró algo que lo sorprendió. Lo que sorprendió a Sasuke fue que se dio cuenta de que el rubio estaba usando un estilo de taijutsu bastante inusual. Se trataba de un taijutsu compuesto de varios estilos que logró reconocer. Por no hablar de lo extraño que era que un niño de 7 años que no perteneciera a algún clan ya conociera un estilo de taijutsu. Lo que sorprendió y enojó más a Sasuke fue que había visto claramente que varios de los movimientos de Naruto provenían del puño interceptor, el taijutsu único de su clan. En medio de su furia, Sasuke arremetió con ferocidad a Naruto. No obstante, por más que el Uchiha atacara, ni un solo ataque dañaba al Uzumaki. El rubio se limitaba a esquivar o bloquear sus ataques.
A Naruto no le caía muy bien Sasuke, pero seguía siendo el hermano de Itachi, así que no lo quería herir ni un poco. Lo que él estaba buscando era la oportunidad perfecta para lograr la rendición de Uchiha sin ninguna herida, lo que resultaba bastante molesto. Mientras más enojado y frustrado estaba Sasuke, sus ataques se fueron volviendo cada vez más y más imprudentes, creando puntos débiles en sus posturas. En uno de los movimientos imprudentes de Sasuke, Naruto encontró que el Uchiha había dejado una apertura en sus pies. Naruto tomó ventaja de esto y pateó el único pie que Sasuke mantuvo en el piso en ese momento. El Uchiha cayó de bruces al piso. Las risas de los niños no se hicieron esperar, mientras que las niñas lloriqueaban porque su Uchiha había sido derribado con brutalidad, y a Sasuke no le gustaba escuchar a las niñas protegiéndolo porque lo hacían sentir débil y dependiente de otros. Sasuke se enojó aún más tras ser humillado y estar recibiendo las burlas de sus compañeros de clase. Cuando volteó para ver a los niños que se burlaban de él, se dio cuenta de que el número de personas viendo la pelea había crecido. La hora de finalizar las clases ya estaba muy cerca y algunos niños de otras clases ya habían salido y se acercaron a esta área para presenciar su pelea. Cuando Sasuke se percató de la cantidad de gente que lo vio ser ridiculizado por Naruto anteriormente y su rostro se puso todo rojo de la vergüenza. Sasuke perdió todos los estribos y fue con todo contra Naruto sin importarle nada las reglas de los combates de evaluación de Taijutsu ni la seguridad del Uzumaki. Hoy en día él definitivamente le ganaría a Naruto sin importar el costo. Hizo unos sellos de mano y luego llevó una de sus manos a su boca. Katon. Kaki no Jutsu estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Tras decir esas palabras, Sasuke escupió una gran bola de fuego de su boca que cubrió toda su vista, impidiéndole ver cómo se quemaba Naruto. Estos eran combates de Taijutsu. El sensei de la clase había sido negligente con Ino para que ella motivara a sus compañeros a esforzarse más en sus entrenamientos. En un principio Sasuke había respetado el estilo de combate y no había usado jutsus, pero en medio de su frustración había usado un jutsu que acababa de aprender hace unos días para complacer a su padre. Su manejo con la bola de fuego aún no era perfecto y tras esta ejecución precipitada se había quemado una vez más la boca por la mala ejecución del jutsu, pero cuando menos había logrado crear una gran bola de fuego tras usar casi todo su chakra. Naruto no esperaba esta absurda acción de Sasuke. Naruto no creyó que otro niño en su clase sería capaz de usar jutsus elementales al igual que él. El rubio no tenía jutsus para contrarrestar jutsus de estilo fuego y tampoco se podía mover hacia los lados para no salir del área de combate porque sería descalificado dándole la victoria a Sasuke, así que desactivó los sellos de resistencia en su cuerpo y saltó lo más alto que pudo para esquivar la bola de fuego. Todos los niños miraron con admiración al jutsu que Sasuke había usado, pues se trataba de un jutsu elemental. Incluso había genin que no dominaban ningún jutsu elemental, por lo que ver a un niño de 7 en la academia ninja usándolo fue impresionante. Entre todos los espectadores solo había 2 personas que no fueron impresionadas por el jutsu de Sasuke y en cambio estaban preocupadas por Naruto, Hinata e Ino. Pero a diferencia de ellas, todos los demás niños ni siquiera prestaron atención a la seguridad de Naruto mientras veían admirados a la bola de fuego. Cuando el jutsu bola de fuego finalmente había terminado, Sasuke miró en todas las direcciones buscando a Naruto, adelante, derecha, izquierda, no estaba por ningún lado. Sasuke rió en su interior. Ese tonto probablemente corrió muy lejos asustado tras ver mi jutsu Ara. Una sombra se proyectó hacia Sasuke y cuando él volteó hacia arriba se dio cuenta de que la sombra era de Naruto, que descendía rápidamente hacia él mientras gritaba a todo pulmón. Sasuke. Sasuke finalmente había cruzado la línea y Naruto no lo dejaría ir con unas simples palmaditas, sin importar si era hermano de Itachi o no. Sasuke era solo un niño malcriado que necesitaba ser corregido cuanto antes. Otra cosa que enojó a Naruto fue que Sasuke claramente había roto las reglas de estos combates de evaluación de forma atroz, y aún así el sensei de la clase no lo descalificó. Si Sasuke hubiera hecho ese jutsu a otro niño, entonces quemaduras graves serían el daño mínimo que ese niño hubiera sufrido. Antes de caer, Naruto formó un puño y lo dirigió hacia el rostro de Sasuke. El pelinegro reaccionó inmediatamente moviendo ambos brazos delante de su rostro, formando una cruz por encima de él para defenderse. Cuando el puño de Naruto chocó contra los brazos de Sasuke, estos inmediatamente fueron repelidos por la fuerza del impacto del golpe de Naruto y su puño finalmente hizo contacto con el rostro de Sasuke con la fuerza restante que había quedado tras romper la defensa de Uchiha. Hinata e Ino miraban a Naruto con un gran alivio en su interior tras ver que el rubio seguía bien.
Hinata reafirmó en su interior la imagen de su héroe e Ino por su parte solo veía admirada a Naruto mientras gritaba su apoyo hacia el rubio. Los demás niños miraban incrédulos el cómo Naruto había esquivado el jutsu de fuego de Sasuke y el miedo se apoderaba de ellos tras recordar las palabras de sus padres. Aléjate de él, no te le acerques, él es el niño demonio, el niño demonio, el niño demonio le ha roto la nariz a otro niño, es peligroso si te portas mal, el niño demonio te va a comer un monstruo, él es un monstruo. Finalmente, un niño al azar gritó a todo pulmón. La fuerza del impacto fue suficiente para hacer caer a Sasuke al suelo. Cuando Naruto se estabilizó tras su caída vio que Sasuke trataba de levantarse apresurado para seguir el combate de Taijutsu, el Uchiha lo había tratado de provocar con anterioridad para que Naruto comenzara a atacar, él le daría lo que deseaba. En cuanto Sasuke volvió a estar de pie con la postura del puño interceptor, Naruto se precipitó hacia el Uchiha a toda velocidad tras haberse quitado sus sellos de resistencia. Sasuke no fue capaz de moverse a tiempo cuando Naruto ya estaba frente a él. ¡Huele! El puño de Naruto se enterró en su estómago con dureza y Sasuke escupió todo el aliento en sus pulmones tras el fuerte impacto. Ni siquiera se había recuperado de este golpe cuando sintió que Naruto le había dado una patada en los costados, provocando que Sasuke cayera en el centro del campo de combate, dejando al pelinegro sin posibilidades de correr fuera del área designada para terminar el combate. Sasuke se dio cuenta de que desde que Naruto comenzó a atacar él no tenía ninguna posibilidad de ganar esta pelea. Oye Sasuke, ¿acaso solo sabes agachar la cabeza frente a tu rival como un cobarde? Pelea. Ataca. Eran casi las mismas palabras que Sasuke había usado para provocarlo, con el carácter de Uchiha en definitiva, no se quedaría sin hacer nada tras estas palabras, pero Sasuke siguió inmóvil tirado en el piso como si hubiera perdido la conciencia y Naruto se preguntó si Sasuke de verdad ya se había desmayado. Sasuke aún no se había levantado del suelo, él solo seguía ahí lamentando su debilidad. Sin embargo, esto no preocupó al rubio que caminó lentamente al centro del área de combate donde se encontraba Sasuke tirado en el piso. Naruto se agachó y tomó al Uchiha del cuello de su camisa y lo levantó con una sola mano dejando a Sasuke sin ser capaz de pisar el suelo. Él solo agarraba la muñeca de Naruto y lo miraba con una mirada lastimera que pedía piedad, así que no estabas inconsciente. ¡Qué cobarde! Naruto frunció el ceño tras presenciar la cobardía del Uchiha. Podía soportar hasta cierto punto ver gente presumida, pero ver a alguien con una actitud autosuficiente, creyéndose mejor que los demás a pesar de que tan cobardes eran. En el mano libre del rubio comenzó a moverse y le dio un fuerte puñetazo en la boca del estómago de Sasuke. Al Uchiha se le nubló un poco la vista, pero la recuperó rápidamente tras sentir que Naruto había golpeado su pómulo derecho. Después de eso sintió que más golpes llovían directo a su rostro hasta que varias lágrimas brotaron de sus ojos. ¿En serio estás llorando? Y creer que un descendiente del orgulloso clan Uchiha lloraría después de unos golpes, sería mejor que dejaras de intentar volverte un ninja. Tus compañeros de equipo podrían morir por tu cobardía. Cuando Naruto se percató de que Sasuke había comenzado a llorar, perdió todo interés por el hermano menor de Itachi y lo arrojó fuera del área de combate para que Sasuke perdiera por descalificación. El niño Uchiha permaneció en el piso mientras lloraba para ocultar sus lágrimas a los demás y evitar pasar vergüenzas y evitar que su hermano y su padre se enteraran que había llorado tras perder en un combate de taijutsu. Los demás niños vieron a Sasuke en el suelo sin moverse y pensaron que Naruto lo había dejado inconsciente tras sus despiadados golpes. Ino miraba a Naruto con estrellas en sus ojos y Hinata miró un poco preocupada a Sasuke en el piso. Estaba feliz de que Naruto ganara, pero su naturaleza amable la hacían preocuparse por la salud de sus compañeros. Gana Uzumaki Naruto. Anunció con desagrado el sensei de la clase mientras en la lista de resultados escribía unas notas y también el nombre del ganador de este encuentro. Ganador, Sasuke Uchiha. Notas. Buen taijutsu de ambos combatientes, pero al final Sasuke ganó por un amplio margen. Ahora pueden retirarse. En cuanto los niños escucharon, muchos se retiraron asustados a sus casas. Sakura y algunas fangirls se acercaron a Sasuke para ver si estaba bien. El número de fangirls se había reducido tras la pelea y la derrota del pelinegro, pero aún había varias niñas que seguían enganchadas de la apariencia de Uchiha. Naruto vio a Hinata que lo miraba desde lejos con una mirada avergonzada en sus ojos y comenzó a caminar hacia ella para presentarse con ella como es debido finalmente. Pero antes de que redujera a la mitad la distancia entre ellos, un destello amarillo lo detuvo, porque se trataba de Ino que lo estaba abrazando fuertemente.
Ella se dio cuenta de que Naruto observaba a Hinata y cuando vio que caminaba hacia ella sus celos la hicieron actuar sin pensar dos veces en lo que haría. Ahora que tenía a Naruto entre sus brazos no sabía qué decir, así que improvisó dejando salir libremente sus pensamientos. Naruto-kun, estuviste genial. Naruto se sonrojó por las palabras y la cercanía de Ino, pero en este año ya se había comenzado a acostumbrar a la extrovertida actitud de Ino, aunque a veces le daba risa que sus pensamientos más profundos o verdaderos solo se los diría regalándole distintas flores, cuyos significados ya había memorizado gracias al libro que le había dado Akiko. Ah, gracias Ino. Luego de un momento Ino finalmente deshizo el abrazo y lo tomó de la mano mientras comenzaba a arrastrarlo hacia la salida de la academia. Cuando Naruto volteó hacia atrás buscando con su mirada a Hinata, él ya no fue capaz de verla una vez más. Era como si la Hyuga se hubiera desvanecido. Vamos Naruto-kun, contémosle a mi madre cómo le ganaste a Sasuke en un combate. Naruto fue arrastrado hasta la floristería Yamanaka por Ino, pero a final de cuentas, aunque Ino quisiera pasar el resto del día junto a él, eso no sería posible. Naruto solo tenía pocos minutos libres antes de tener que irse para comenzar su entrenamiento semanal con los agentes de raíz. Las clases de la academia empezaban temprano en la mañana, por lo que sus entrenamientos fueron adaptados a su nuevo horario. Ino no sabía nada de su entrenamiento con los agentes de raíz, pero afortunadamente Akiko e Inoichi lo sabían y con la ayuda de la madre de Ino, Naruto finalmente podía marcharse para comenzar su entrenamiento. Naruto solo esperaba a Ino, que le dijo que la esperara fuera de la tienda mientras buscaba algo que le quería dar. Tras un año de conocer a Ino, Naruto sabía a la perfección lo que la Yamanaka estaba buscando. Lo único que le intrigaba era saber lo que esta vez le quería decir. Ino salió de la tienda con una gran flor en sus manos, con las mejillas teñidas por un profundo rubor. Ella era muy perceptiva de los sentimientos de los demás y era muy consciente de Naruto. Durante la academia, Naruto la había puesto celosa a ella cuando él se le quedó viendo a Hinata al inicio y al final de la clase, pero Ino se había dado cuenta de que ella había puesto celoso a Naruto cuando ella había volteado a ver a Sasuke. Ambos habían vuelto celoso al otro, por lo que se podría decir que estaban a mano y no había motivos para enojarse. Además, cuando ella vio que Naruto estaba celoso de que ella volteara a ver a Sasuke durante el inicio de la clase, la hacía sentirse feliz de alguna manera. Para Ino los celos de Naruto eran como los de un novio que quería alejar a los demás hombres de su chica, y ese pensamiento le daban ganas de gritar como loca de felicidad. Pero Ino no quería que Naruto tuviera la idea equivocada sobre el por qué ella estaba mirando a Sasuke. Después de todo, Naruto era muy despistado en algunas pocas cosas, así que como siempre que quería decir sus verdaderos pensamientos sin palabras, ella le regalaría una flor a Naruto. El significado de la flor que le regalaría a Naruto esta vez era una declaración más íntima que el de todas las flores anteriores que le había dado a Naruto, por lo que Ino sentía que incluso sus orejas se comenzarían a tornar rojas de la vergüenza. Ino se limitó a darle la flor a Naruto antes de dar media vuelta inmediatamente y entrar corriendo a la tienda mientras gritaba a Naruto una despedida avergonzada. Adiós Naruto, nos vemos mañana. Naruto solo vio divertido esta escena mientras se reía un poco del lado tímido de Ino. Él revisó la flor en sus manos. Se trataba de un hermoso girasol amarillo. Al instante el mismo Naruto se ruborizó, pues el mensaje de esta flor era sin lugar a duda la declaración más íntima que Ino le hubiera dado a través de una flor. Un girasol por sí mismo significaba "te admiro", pero el girasol amarillo en específico tenía un mensaje más grande y menos simple. Ino le estaba diciendo: eres mi sol. Solo tengo ojos para ti, y como el girasol, yo me giraré siempre hacia ti. Naruto volteó a la floristería Yamanaka tratando de ver a Ino en el interior a través de los cristales en la entrada de la tienda, pero solo vio a Akiko, que le estaba dando una sonrisa burlona. Tal vez ella había visto todo y ahora se burlaba de la cara de Naruto tras recibir la flor de Ino. Cuando Akiko se dio cuenta de que Naruto buscaba con la mirada a Ino dentro de la tienda, ella le señaló con el dedo hacia uno de los escaparates, y cuando Naruto volteó hacia donde Akiko le señaló, encontró a Ino ruborizada mirándolo escondida entre las flores. Ella también había visto su reacción anterior. ¡Qué vergüenza! Cuando Ino se dio cuenta de que Naruto la estaba viendo, se agachó para esconderse, desapareciendo de la vista del Uzumaki. Desde fuera de la tienda, Naruto solo era capaz de escuchar la risa divertida de Akiko, que se burlaba de ellos. Naruto no aguantó más la vergüenza y comenzó a marcharse creando un clon para que llevara y mantuviera en buen estado el girasol hasta su casa.
Él podría haber creado una gran cantidad de clones de sombras para que continuaran con el estudio de Fuinjutsu con el pergamino Uzumaki en su casa, pero él aprendió por las malas que no era una buena idea abusar de este jutsu, pues él podía colapsar de agotamiento luego de disiparlos y obtener todas sus memorias en un instante, incluso si los disipara de pequeños grupos en orden al final se haría un gran daño mental y lo último que Naruto quería era convertirse en un ninja descerebrado que ataca sin pensar y sin tener una táctica en mente. Comenzó a saltar entre los techos de las casas y edificios de la aldea, no había tiempo que perder, su entrenamiento comenzaría pronto así que no podría ir entre los bosques como él acostumbraba. Después de saltar un par de casas, una Anbu con el cabello de color púrpura y máscara de gato se unió a su lado. Se trataba de uno de los Anbu encargados de supervisar sus entrenamientos con los agentes de raíz. Los Anbu que lo protegían bajo órdenes del Hokage ya no necesitaban vigilarlo todo el tiempo, ahora solo lo hacían durante sus entrenamientos, por lo que era normal que ella comenzara su guardia desde un poco antes de que Naruto comenzara a entrenar. Una idea se le vino a la cabeza de Naruto y palideció un poco. Oye, ¿desde cuándo comenzaste tu vigilancia sobre mí? No me digas que viste. La Anbu con pelo púrpura no respondió, pero Naruto escuchó claramente una risa femenina proveniente de ella. Naruto se dio cuenta de que la Anbu con máscara de gato podría haber espiado toda la interacción entre Ino y él antes de marcharse de la floristería. No estaba seguro de si entendía lo que Ino le había dicho con el girasol, pero ella era una mujer, las mujeres siempre tienen más interés en el romance, por lo que había más posibilidades de que ella supiera un poco del lenguaje de las flores. No ayudaba que los Yamanaka vendían ese libro del lenguaje de las flores en su floristería. Vamos, respóndeme, no me puedes dejar con mi duda. Ella solo volvió a reír divertida más fuerte esta vez, hasta que después de un tiempo en silencio Naruto escuchó una burla dirigida a él. Oh, se veían tan lindos. Hubieras visto tu rostro sonrojado. Debía haber traído una cámara conmigo para mostrarles tu cara avergonzada al resto de la escuadra. Naruto se volvió un tomate rojo por culpa de la vergüenza sufrida por las palabras de la Anbu a su lado. Naruto ya se había familiarizado con los otros tres Anbu en la escuadra de Itachi y a veces tenía charlas casuales con ellos para aligerar el ambiente. Una clara muestra de que estaba más familiarizado con ellos era que esta Anbu se acercó a su lado, siendo que normalmente lo debían de vigilar desde lejos. Después de un rato finalmente llegaron al campo de entrenamiento para que Naruto comenzara a entrenar como siempre bajo la guía de varios agentes de raíz. Naruto finalmente llegó a su apartamento tras concluir su entrenamiento. La Anbu con máscara de gato lo había acompañado hasta su casa mientras hacía burlas sobre Ino y él, pero cuando llegaron al apartamento ella cambió de actitud y le entregó una carta. Él le agradeció y la invitó a pasar como una formalidad, pero como era de esperarse ella rechazó, pues aún estaba en servicio y su tarea de cuidar a Naruto por hoy ya había terminado y debía de ir con el Hokage. Naruto abrió la carta, como siempre no había nombre en ella, pero Naruto estaba seguro de que fue la Anbu que se acababa de ir quien la escribió. Pues los Anbu habían estado informándole del progreso que hacía el consejo para abrir los sellos en el rollo que Naruto les había entregado. Los Anbu le informaban de este modo porque sus identidades no debían de ser reveladas y porque ellos oficialmente no deberían de informar a Naruto sobre la situación del rollo de su clan. Cuando Naruto acabó de leer la carta, comenzó a quemarla para no dejar rastro de ella. En la carta le decía que últimamente habían hecho progresos al abrir varios de los sellos para abrir el pergamino, pero que aún les faltaban cientos de sellos por decodificar y abrir, por lo que a este paso ellos probablemente acabarían abriendo el pergamino cuando él estuviera graduándose de la academia. Él solo se rió divertido deseando ver en un futuro a los tontos del consejo creyendo que finalmente habían obtenido lo que deseaban, siendo que el contenido en ese pergamino era falso. Naruto se regocijó sabiendo que el pergamino real solo lo tenía él y solo él podía leer su contenido, una parte de la historia de los Uzumaki que le había intrigado cuando leyó la descripción bajo la imagen de Ikari Uzumaki. La primer Uzukage era que el clan siempre había usado sin excepción el sistema de elección del patriarca, usando al primogénito sin importar ni su sexo ni su capacidad en combate, pero al leer el pergamino Uzumaki se dio cuenta de la razón. En el pergamino se describía que antes de que Takeshi usara el apellido Uzumaki tenía un apellido distinto, del que no se conservaba información escrita.
Al parecer varias generaciones antes de la fundación del clan Senju, Uchiha y Uzumaki los tres pertenecían al mismo clan. Se decía que un gran sabio tuvo dos hijos, el primogénito era un prodigio y era talentoso, pero era frío y quería gobernar usando la fuerza, y el menor era poco talentoso, pero era cálido y siempre buscaba la paz por medio del amor. El sabio decidió que su sucesor sería su hijo menor. Esa decisión provocó el enojo del hijo primogénito porque la sucesión le pertenecía por derecho y el sabio se la había dado injustamente a su hermano menor, y el sabio incluso le había pedido que apoyara a su hermano. En muchas culturas el hecho de que un padre destituyera al primogénito de la sucesión podía significar el desprecio de un padre por ese hijo. En otras culturas el primogénito incluso era expulsado del clan y lo consideraban como una deshonra si el padre decidía que no era apartamento para recibir el poder. Por lo que para el hijo mayor los actos de su padre solo eran un acto de escupir sobre él con desprecio, por lo que el primogénito decidió tomar por la fuerza lo que le pertenecía por derecho, iniciando una guerra que continuó incluso después de las muertes del hijo del sabio. Por eso fue por lo que los Uzumaki decidieron usar este sistema de herencia del liderazgo mediante primogénitos para no cometer el mismo error que el sabio cometió. Solo en caso de que el primogénito hiciera algún crimen o fuera médicamente incapaz de tomar el puesto, el siguiente patriarca o matriarca sería el hermano mayor inmediato luego del primogénito. Además, esto evitaría guerras entre hermanos hijos de los patriarcas, guerras internas que a menudo surgían en clanes que apoyaban la ley del más fuerte para la elección de su siguiente líder. 12 generaciones pasaron hasta el nacimiento de Takeshi y su hermano menor en la rama principal nacida del hijo menor del sabio. Sus rivales en cambio eran los descendientes del hijo mayor del sabio y ambos aún usaban el mismo apellido del sabio. Takeshi odiaba la guerra, pero su hermano tenía una firme voluntad para combatir con los enemigos. No obstante, Takeshi había nacido increíblemente fuerte y cuando encontró a Shusui se decidió a poner fin a la guerra de odio. Takeshi propuso a sus rivales y a su mismo clan el cambio de apellido para comenzar a dar un paso hacia la paz. Los rencores del pasado se deberían de olvidar al igual que sus anteriores apellidos. Los rivales aceptaron la propuesta y el primer paso que propuso Takeshi fue un cambio de apellidos y cierta repartición de tierras equitativamente. Los enemigos eligieron ser conocidos como el clan Uchiha. Takeshi eligió el apellido Uzumaki para su clan, pero para sorpresa de todos, un tercer apellido y clan surgió. El tercer clan fue llamado Senju. El hermano menor de Takeshi, Arata, sabía que su hermano era un amante de la paz y un idealista, pero él tenía una fuerte rivalidad con el líder del recién nombrado clan Uchiha que no podía dejar atrás, porque durante una batalla había presenciado al líder de los Uchiha llamado Ryu asesinar a su amada durante una batalla a gran escala que él mismo había comenzado. Así que sin importarle su admiración por su hermano mayor y el amor que sentía por él, Arata decidió seguir su propio camino. Además, Arata sabía que dentro de su clan había muchos otros indispuestos a dejar la guerra al igual que él y que el recién nombrado clan Uchiha. Arata decidió liderar la parte del clan que aún buscaba la guerra eligiendo el apellido Senju frente a su hermano y frente a aliados y enemigos. Takeshi por su parte, que conocía a su hermano, lo dejó actuar y volvió a repartir las tierras entre tres para otorgar igualitariamente todo. Pero los Uchihas estaban inconformes con esto, pues originalmente habían acordado mitad y mitad de las tierras, que los hermanos se dividieran en diferentes clanes y luego obtuvieran más tierras a pesar de que hasta ese momento eran de un solo clan. Era muy sospechoso y ese motivo luego de varios años de paz momentánea reavivó las llamas de la guerra entre Uchihas y Senju. Los Uzumaki quedaron neutrales pues Takeshi odiaba la guerra y aunque deseaba ayudar a su hermano sabía que ese fue el camino que Arata eligió. Además, los miembros del clan original de Takeshi prefirieron el camino de la guerra al lado de Arata, dejando al clan Uzumaki con muy pocos miembros, mientras los Senju tenían casi la totalidad de los miembros que originalmente eran. Takeshi sabía que su clan era muy pequeño con apenas poco más de 100 personas, y si algo le pasaba a él, los Uchihas no dudarían en matar a los Uzumaki, que tenían una naturaleza pacífica al igual que él. Los recién nombrados Uzumaki se interesaban más por el estudio del Furuinjutsu que habían comenzado a crear entre ellos que en la batalla, por lo que en silencio dejó sus tierras yendo a una gran isla protegida por remolinos y luego de eso fundó Uzushiogakure en esa isla para asegurar la supervivencia de su clan. Era difícil creer que los Uzumaki crearon el Furuinjutsu, pero a la vez era razonable sabiendo la maestría de los pelirrojos en ese arte. Naruto activó los sellos de privacidad en su casa y creó 10 clones para comenzar a entrenar.
Él aún no era capaz de desarrollar habilidad sensorial siguiendo el entrenamiento en el pergamino Uzumaki, pero en cambio últimamente había logrado avanzar en otra habilidad de su linaje, las cadenas de diamantina únicas de la descendencia Uzumaki. Este podría ser el Kekkei Genkai transmitido entre algunos de los descendientes Uzumaki, y Naruto finalmente había sido capaz de despertarlas. No había sido fácil y había tardado casi un año. A pesar del uso de cientos de clones, el secreto era que Naruto debía de dominar el elemento Yan-Yoiton, literalmente liberación de Yan. Naruto ya tenía buena predisposición hacia este elemento y tras usar muchos jutsus como los clones de sombra, había comenzado a generar un buen manejo en el aspecto del chakra que se basa en la energía física que controla la vida. Así que luego de leer sobre las cadenas de diamantina y su evolución, las cadenas de sellado de diamantina, Naruto entrenó más en su manejo del Iton para intentar despertar las cadenas de diamantina, cosa que concluyó en su más reciente éxito. Había otra cosa que él quería intentar, pero para hacerlo él debía de dominar primero el elemento Jin o Inton, literalmente liberación de Jin. Naruto no tenía una buena predisposición con este elemento, además estaba seguro de que su manejo en este aspecto del chakra que se basa en la energía espiritual que rige la imaginación era absolutamente malo. Podía usar genjutsu que le ayudarían a mejorar en el elemento Inton, pero no era su estilo. Además, aunque lo usara en sus enemigos algunas veces, no lo usaría tanto como los clones de sombra, así que debía encontrar otra manera de desarrollar un buen manejo del Inton. De momento Naruto dejó ir sus pensamientos y se sentó en medio de la habitación rodeado de sus clones, que tenían una cadena dorada de chakra saliendo de sus cuerpos y las movían combatiendo entre ellos. De este modo Naruto obtendría sus recuerdos y mejoraría su control sobre la cadena de diamantina. Mientras tanto Naruto se concentró y sacó su propia cadena de diamantina de su cuerpo, intentando crear una segunda al mismo tiempo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.